Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo ciclo, especialmente a la gente de Aries que en este video recibirá los mensajes para la semana que va del domingo 2 al sábado 8 de julio. Encontraremos los mensajes en estos hermosos oráculos. Y mientras esto sucede, los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y a darle me gusta a este video. Aquí con ustedes la diosa Artemisa, regente de Aries. Recuerden que estos son mensajes generales. Si desean una consulta personalizada, pueden pedirnos por privado. Aquí tenemos los mensajes principales. Solución, sabiduría, boda, angustia y movimiento poderoso. Vamos a pedir más información. Muy bien, Aries, comenzamos con tus mensajes. Tenemos un movimiento poderoso, el ángel Camael y el trono masculino. Realizarás esta semana un gran movimiento, algo muy importante, movimiento de energía, de dinero, un movimiento interno que tiene que ver con respecto a una persona masculina en donde vos vas a tener que ir hacia adelante imponiendo de alguna manera lo que sentís, diciendo lo que sentís, y es como que vos te vas a poner firme ante una persona masculina y vas a dar ese movimiento, vas a hacer ese paso que necesitas hacer. Debes tener mucha protección con los ángeles y arcángeles para que te guíen y te ayuden para hacer esto de manera armoniosa. Por este lado tenemos angustia, Amiel y Sariel. De la mano de una persona femenina, ¿sí? Llega para ti la angustia y que tiene que ver con algo de la belleza, algo de lo exterior, ¿sí? Una persona que conoces en este ámbito, no sé, quizás alguien que toma tus servicios o que tú tomas los servicios que tienen que ver con la estética, bueno, llega angustia por ese lado, ¿sí? Lo importante va a ser que vos equilibres tus responsabilidades y midas tus límites. Por este lado tenemos la boda, Amiel y el trabajo. Bueno, se reconcilia tu parte laboral, ¿sí? Hay algo en el trabajo, en tu aspecto laboral, en tu entorno laboral que se reconcilia contigo, que pasan a la siguiente etapa, un consenso que se forma, un intercambio de palabras que termina en una buena solución, realmente se ponen de acuerdo, llegan a establecer las pautas y es un buen augurio para el tema laboral, ¿sí? Se producen soluciones, se producen acuerdos positivos en el plano laboral. Por este lado tenemos la sabiduría, los extranjeros y el nacimiento. Llega para vos una nueva etapa, de la mano de personas diferentes que están empezando a estar en tu entorno, que por ahí antes era como los veías de vez en cuando, pero ahora los tienes más en cuenta. Estas personas nuevas traen con sí una nueva mirada, una nueva dinámica de cómo compartir la vida. Y es necesario que vos apliques tu sabiduría, porque estas nuevas personas que empiezan a compartir diferentes aspectos, diferentes ámbitos contigo, necesitan tu sabiduría, necesitan tu experiencia, necesitan tu guía. Quieren que los ayuden, ellos quieren que los ayudes y los guíes. Así que una relación se está armando acá como un grupo que puede ser de trabajo, puede ser de amigos, hasta en la familia, pero gente que empieza a tener vínculos más fuertes contigo y eso es muy, muy positivo para ti y para ellos también. En este lado tenemos solución, Cupido y Raciel. Bueno, este ángel nos viene a contar que luego de establecer un montón de pautas, de establecer un montón de condiciones,
lineamientos, límites y de hablar muchísimo, Aries, has como planteado un montón de veces las cosas, llega la solución, llega esta resolución para ti en el plano del amor. Se te escucha, Aries, se te comprende y realmente se te tiene en cuenta. Esta larga lista que has planteado, bueno, llega a una resolución y realmente por primera vez, quizás en algunos casos, te escuchan tus pedidos, escuchan lo que tú sientes y lo que tú planteas para la relación. Así que estas son muy buenas noticias para ti, Aries. Vamos a pedir más información y para esto vamos a utilizar el oráculo de las arcangelinas para Aries. Muy bien, 3 hermosas arcangelinas te acompañarán esta semana. La arcangelina María, que tiene que ver con la salud, para que no descuides tu salud esta semana, sobre todo en la alimentación. La arcangelina Constanza, para que justamente mantengas firme tu disciplina y esas cuestiones de día a día para no aflojar y seguir con constancia en tu meta. Y de este lado, la arcangelina del amor, que te habla de dar y recibir amor. Una semana especial para compartir con quienes realmente te amas y con quienes realmente tú eliges compartir la vida. Vamos a preguntar qué número acompañará a Aries esta semana. Bueno, ahí cayó la carta para Aries, el número 77, un número que habla de lo místico, de conexión álmica. Vas a tener una experiencia maravillosa y espiritual esta semana, Aries. Prepárate con todos tus sentidos, sobre todo con el tercer ojo, para tener esta experiencia y disfrutar de esta hermosa experiencia espiritual que vivirás esta semana. Un día muy importante para ti será el viernes 7, así que no te pierdas de disfrutar ese día, este día y todos los días de tu vida en amor, en compañía de personas que te aman y brillando porque eres una luz hermosa. No te pierdas de brillar. Abrazo grande, Aries, gracias por estar allí. Te invito a compartir este video con toda la gente de Aries que conozcas. Nos encontramos la próxima semana. Amén, namaste y gracias.